colega de Córdoba acaba de aclarar que viene del campo de la literatura. ¿Sí? Y esto, si en el caso de Juan Pablo lo convierte en un artista o en un historiador de arte, en el caso del colega de Córdoba lo convierte en un literato, yo me preguntaba, que vengo del campo de la filosofía, que de ninguna manera me convierte en un filósofo, en absoluto. Sin embargo, esto tiene para mí un punto clave que es justamente, por eso digo, parto de un a priori, ¿no? Y que es lo siguiente. La producción artística y los artistas en general siempre hacen hincapié ante este tipo de situaciones, ¿sí? En el hecho, digamos, de no pertenecer al campo de la filosofía. También se da por descontado que esta palabrita que es la estética es una disciplina filosófica. Sin embargo, el campo de la producción artística y los artistas se la pasan hablando de estética. Y la palabra la usan, ¿sí? Se habla de las estéticas contemporáneas, se habla de los procesos estéticos, se habla de la estética, pero no la estética la de la filosofía. Uno podría preguntarse de qué estética están hablando si no es la estética en términos filosóficos, como disciplina de la filosofía. Por eso, en la apertura, digamos, a ciertas preguntas, yo le planteaba a Enrique del Percio justamente poder preguntarnos acerca de cómo pensar lo estético. Por eso digo, es algo a priori, ¿no?, el planteo que yo intento hacer. Cómo poder pensar la categoría estética desde América Latina, independientemente de la disciplina supuestamente y la especificidad desde la cual la estamos planteando. ¿Por qué? Porque, insisto, parece que tanto desde la filosofía como desde el arte se la usa desde lugares diferentes, pero de alguna manera es un elemento, un denominador común, ¿sí?, que tiene una fuerza y un efecto muy grande. Preguntarse acerca de cómo pensar la categoría de lo estético o de la estética desde América Latina implica, sin lugar a dudas, también poder pensar lo que creo puede ser denominado como la gran encrucijada de la cosa artística, y ahora trato de explicitarme, en el entramado de estos dos elementos claves que constituye la estética en sentido clásico, que es el cruce de lo espacial y de lo temporal, o lo espacio-temporal. Por otro lado, y eso nos llevaría también, creo, a plantear como otro interrogante, la función del arte, por supuesto, el rol, ¿sí?, del artista, y, como si esto fuera poco, también desde qué lugares nos paramos cuando tanto desde el campo de la filosofía como desde el campo de la producción artística ponemos, por ejemplo, el orden de la palabra en juego en el seno de dicha producción. Ponemos en juego también el mismo concepto de creación y ponemos también en juego el concepto de cuerpo, es decir, palabra, cuerpo y creación como tres denominadores, digamos, comunes que, usados desde posicionamientos, pregunto, quizás diferentes, instalan una problemática común entre lo que las prácticas artísticas denominan como estética y lo que, entre comillas, la filosofía denomina como estética.
Por último, esto llevaría, para mi gusto, a tratar, sí, también de analizar el concepto mismo de producción artística desde lo que creo, por lo menos desde el planteo que hace Severo Sarduy, puede ser pensado como una hermeneusis. Y trato de explicitarme también en esto. Creo que uno de los puntos centrales, para mi gusto, de donde poder partir para plantear este tipo de preguntas, tiene que ver justamente con lo que conlleva el concepto de estética misma. Es decir, que si nosotros nos corremos de aquellos lugares, digamos, entre comillas, ortodoxos, ¿sí?, o entre comillas clásicos, a partir de los cuales, por ejemplo, dentro de la llamada enseñanza artística se daba o se decía cosas como la estética pensada como la teoría de la belleza, o la estética como un modo a partir del cual se puede teorizar lo bello, nos vamos a encontrar con otra gran categoría que sale al paso desde lo contemporáneo y que tiene que ver con las poéticas. Y doy dos ejemplos que me parece que dentro de la perspectiva contemporánea pueden resultar interesantes, insisto, de pensar. Una de las últimas bienales de Venecia, quizás una de las más fuertes de las últimas, tuvo como eje central, justamente, de tema central como tema central, pensar con los sentidos y sentir con la mente. La próxima Bienal de San Pablo va a llevar como tema las poéticas, en donde además, ¿sí?, se hace todo un eje clasificatorio acerca de poéticas de la subjetividad, poéticas de la comunidad, poéticas de lo público, poéticas de lo privado. Hay una clasificación que hace San Pablo, que está haciendo en este momento San Pablo, para producir esta próxima Bienal en septiembre, que de alguna manera también me parece que produce algunos interrogantes. Yo creo que uno de los primeros elementos sobre los cuales uno tendría que reflexionar un poco es el contenido específico de lo estético, en tanto, como su propia palabra lo indica, fundamentación ética. La palabra estética, ¿sí?, por algo conlleva la ética. Guión, si quieren, el guión ontológico, ¿por qué no heideggeriano? Ética. Esto uno lo podría llevar a pensar justamente que lo estético, independientemente del concepto mismo de aístesis, ¿sí?, está intentando dar cuenta de un modo de la afirmación de una sensibilidad, en tanto que ahí, del mundo, de la realidad. Y con esto a mí me abre quizás también a jugar, ¿sí?, con una vinculación directa a pensarlo desde América Latina a partir de Rodolfo Puig. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si yo tomo la fundamentación, entre comillas, ética de lo estético, me encuentro con un modo de pensar la sensibilidad que, en tanto se instala de un modo en el mundo, se afirma. Uno podría quizás decir, bueno, está siendo, y a partir de su propio estar siendo se constituye como tal. Claro que creo que una de las pautas, usted sabe que Rodolfo Puig, digamos, no se ha dedicado sistemáticamente a la problemática de la estética, pero además de un texto clave para mi gusto, que era el que citaba Juan Pablo Pérez al principio, que es Anotaciones para una estética de lo americano, del 55, sí tiene elementos sumamente interesantes en el esbozo de la antropología filosófica americana,
donde si uno intenta, digamos, hacer una suerte de tejido entre lo que aparece en el 55, algunos elementos que nos dan la negación del pensamiento popular y, por supuesto, en América Profunda, pero digo, terminando, entre comillas, en los 70,